Hola, ¿qué tal? Hola. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y vamos a responderles algunas preguntas relacionadas a la empresa. ¿Por qué el productor no puede producir la cantidad que desea, sino la cantidad que le permite su presupuesto? El productor se encuentra limitado por diferentes factores. Uno de ellos es el capital. El capital lo puede restringir de varios factores, que puede ser la mano de obra como la tecnología. Esto va a conllevar a que no pueda crear sus bienes o servicios. Uno de estos factores es la tecnología. La tecnología va avanzando constantemente y con ella los beneficios de los bienes que obtiene el productor. Esto lo dijo Parkin en su libro de microeconomía. Esta tecnología lo ayuda tanto a reducir los costos como a generar una mayor producción. Otro factor que influye como limitante es el conocimiento. Si el productor no conoce bien su mercado, va a cometer errores y eso se puede determinar o ver en el costo de oportunidad, porque puede tomar una mala decisión que puede generarle costos extra o puede no tener las ganancias que podría obtener si es que hubiese tomado una buena decisión. Ahora vamos a dar dos ejemplos claros sobre nuestro tema. En el primer caso, pongamos a Pedro, un productor de artículos escolares. Durante marzo es una campaña de gran auge. Durante esos momentos, él va a vender. Entonces, va a recuperar sus ganancias, además de lo invertido. Digamos que ahora Pedro se pone a vender durante los demás meses. Va a ganar, pero no a comparación de marzo. Por ende, su estrategia de producción durante esos meses no va a ser buena. Ahora pongamos en comparación de Pedro y Juan, en este caso de tecnología. Juan comienza a vender mayor cantidad de lapiceros porque su tecnología es mejor. Ahora Pedro comienza a vender 500 lapiceros, pero su tecnología es menor. Entonces, si él comienza a vender en 500 y en el caso de Juan 1000, a un sol 50, no va a tener en el caso de Pedro la mayor cantidad de ganancias, ya que tal vez sus productos no vayan a ser mejores a comparación de Juan. ¿Por qué la tecnología puede reducir los costos unitarios? Antes de responder a la pregunta, es necesario tener una clara idea de qué es costo unitario. El costo unitario es el valor promedio que a cierto volumen de producción le cuesta producir la unidad del producto, es decir, el costo que asume una empresa para poder crear un nuevo bien es el costo unitario. Esto es muy importante, ya que tanto para negociantes como para empresarios son los que van a tener que designarle el precio al producto y van a tener una aproximación de las ganancias que van a obtener a partir de esto. Parkin, en su libro de Economía del 2009, nos habla acerca de la eficiencia. En este, el autor enfatiza más en la eficiencia tecnológica. Esto ocurre cuando en una empresa genera una determinada producción a partir de una menor cantidad de insumos, lo cual genera que haya una menor inversión en el capital y que a su vez disminuye los costos de producción. Un cambio tecnológico que aumenta la producción hace que hay un desplazamiento hacia arriba de la curva de producción y de producción total y de producción marginal. Al tener una mejor tecnología y al reducirse los costos de producción, la curva de costos también va a desplazarse hacia abajo. Un avance tecnológico genera como resultado que la empresa use más capital, lo cual es su factor fijo, pero genere menos trabajo, lo cual es su factor variable. Un ejemplo de eso podría ser que las empresas telefónicas hoy en día utilizan a computadoras sofisticadas para la obtención de información de números telefónicos. En cambio, en el pasado, estas utilizaban como operadores a humanos. Un avance tecnológico genera que la empresa disminuya su costo total. Los costos fijos van a aumentar, pero los costos variables disminuyen. Este cambio entre costo fijo y costo variable nos dice lo siguiente, que para una producción a mayor escala, el costo total medio va a disminuir, pero para una producción a menor escala, el costo total medio va a aumentar.
¿Por qué son diferentes la eficiencia económica y la eficiencia técnica? Vamos a empezar definiendo lo que es eficiencia y eficacia. Eficacia tiene que ver con lograr tus objetivos trazados, mientras que eficiencia tiene que ver con el uso máximo de recursos. Ahora veamos un ejemplo para explicar lo definido. Tenemos 3 personas, A, B y C, las cuales cuentan con los mismos recursos económicos de 50 soles para la producción de un mismo bien con el objetivo de recuperar lo invertido obteniendo una ganancia. La persona A tuvo una producción de 20 unidades, mientras que las personas B y C una producción de 30 unidades cada una. Entonces podemos concluir que B y C son más eficientes que A, pues lograron producir más unidades de un mismo bien que A teniendo los mismos recursos. Ahora, en cuanto a las ganancias, vemos que A sí logra alcanzar su objetivo, en comparación de B, que solo logró recuperar lo invertido. Por lo tanto, podemos decir que A fue más eficaz que B, pero no más eficaz que C, que logró una mayor ganancia en comparación a los otros dos. Habiendo comprendido lo que es eficiencia y eficacia y cuál es la diferencia entre estos, ahora vamos a definir lo que es eficiencia técnica y eficiencia económica. La eficiencia técnica lo que nos refleja es si realmente estamos utilizando el máximo de los recursos en la producción de un bien. ¿Qué quiere decir? Que si estamos utilizando el 100% de los recursos en dicha producción. En cambio, la eficiencia económica lo que realmente mide es si esa producción está siendo demandada por la población. Porque si la población no demanda ese bien, quiere decir que no es eficiente económicamente. Ahora pasemos a los ejemplos. En economía hay un famoso gráfico llamado frontera de posibilidades de producción que nos resume la idea de la eficiencia técnica. Vemos que en este gráfico se está analizando la producción de dos bienes, barcos versus lanchas, y la curva cóncava que observamos es la frontera de posibilidades de producción. Un punto sobre la curva significa que está utilizándose al máximo los recursos, por lo tanto es un punto eficiente. Un punto bajo la curva se considera un punto ineficiente porque no se están utilizando al máximo los recursos, están sobrando. Y un punto sobre la curva sería un punto inalcanzable porque no tienes los recursos necesarios para llegar ahí. Para llegar al punto inalcanzable se tiene que aumentar los recursos o mejorar las tecnologías. Ahora apliquemos este concepto de frontera de posibilidades de producción en este gráfico, utilizando el mismo análisis, barcos versus lanchas. Como ya mencionamos, cualquiera de los puntos sobre la curva es un punto eficiente. Tomemos dos puntos, este circulito azul y ese triangulito rojo. Cualquiera de estos puntos es eficiente, en cualquiera de estos puntos se está utilizando al máximo los recursos. Entonces, en conclusión, podemos decir que en esta curva se está siendo eficiente técnicamente, pero ¿es eficiente económicamente? Para saber cuál de estos puntos o cualquier punto que está sobre esta curva es eficiente económicamente, tenemos que entender otro concepto, la curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque la curva de indiferencia me menciona que sobre esta curva, cualquiera de estos puntos, la población llega a la satisfacción dependiendo de la demanda de un bien. O sea, le es indiferente estar en cualquiera de estos puntos. O bien puede estar en el punto A, consumiendo más bienes de Y y menos bienes de X, o bien puede estar en el punto B, consumiendo más bienes de X menos bienes de Y. Igual va a estar satisfecha. Entonces, como sabemos, la eficiencia económica nos mide la demanda de la población con respecto a un bien. Ahora, crucemos la curva de la indiferencia con la curva de la frontera de posibilidades de producción y llegamos a esta nueva gráfica. El punto tangente entre la curva de indiferencia y la frontera de posibilidades de producción nos va a dar el punto de la eficiencia económica. ¿Por qué? En este punto se está haciendo a la vez eficiente técnicamente y a la vez eficiente económicamente. Se está llegando a la satisfacción en la población y se está utilizando al máximo los recursos. ¿Cuáles son los efectos de la variación de los precios de los insumos sobre la producción de un bien? Para esta pregunta daré los conceptos básicos. Primero, ¿qué son los insumos? Los insumos vienen a ser la materia prima y la materia semielaborada en las que pertenecen a la producción de un bien. Por ejemplo, supongamos que voy a producir una mesa. Entonces, los insumos que necesitaría serían los clavos, el barniz, el pegamento, ya que sin ellos no podría fabricar la mesa.
Entonces, entendemos por materia prima que viene a ser aquellos elementos que no sufren un cambio, que están originados, por ejemplo, la fruta, las verduras. Y si hablamos de materia semielaborada, vemos que ya han sufrido una transformación. Por ejemplo, viene a ser la harina de trigo. Ahora, la producción de un bien. Para la producción de un bien en sí está formada por los factores de producción, que viene a ser el capital, el trabajo y la tierra. Y también está compuesta por los insumos. Entonces, al momento de producir un bien, lo que queda constante vienen a ser los factores de producción. En cambio, los insumos son los que desaparecen en la producción de un bien. Ahora que ya tenemos claros los conceptos de producción y insumos, les voy a responder la pregunta. Según Parkin, la relación entre producción y costo se expresa a través de una gráfica, en la cual en el eje horizontal tenemos a la producción y en el eje vertical tenemos a los costos. En esa gráfica existen dos curvas, la curva de costo marginal y la curva de costo variable medio. Podemos visualizar el movimiento de estas curvas en el siguiente ejemplo. Supongamos que el precio del cacao aumenta. El cacao es un insumo para la producción de chocolate. Entonces, ambas curvas se desplazarán hacia arriba. Según Mankiw, si un factor importante, relevante para la oferta cambia, entonces la curva de la oferta se desplazará. Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el caso. Supongamos que inicialmente tenemos una curva de oferta para un automóvil. Si el precio del acero, que es un insumo para la fabricación de automóviles, aumenta, entonces la curva de la oferta se desplazará hacia la izquierda, por lo que el costo de producción aumentará. Ahora, si interpretamos el gráfico cantidad versus precio, la cantidad ofertada disminuirá porque producir un automóvil será más caro y el precio del automóvil se mantendrá.